Y bien, pues como decíamos, el 2013 podría ser el año en que empiece a producirse un cambio cualitativo en la institucionalidad del Perú, si es que el gobierno logra, digamos, poner en práctica de manera eficiente los planes que se ha propuesto respecto de la reforma del Estado, la simplificación administrativa, la ley de servicio civil, la carrera pública magisterial, en fin, hay una serie de cambios, de reformas que se han planteado, el presupuesto por resultados en el 50% del presupuesto, que si se ejecutaran, si realmente se pudiera hacerlo, pues estaríamos a puertas de una transformación del Estado, sin duda, pero bueno, vamos a conversar ahora precisamente con el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, que es el encargado de una parte importante de estas reformas, para ver hasta qué punto vamos a estar en condiciones de llevar a cabo todo esto. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Jaime, ¿Cómo le va? encantado. ¿Qué tal? Bueno, comencemos quizás con el tema de la simplificación administrativa. Hoy vamos a hablar de las reformas, de las cosas que están planificando ustedes. Hay una serie efectivamente de reformas planteadas, pero podemos entrar por ahí, podemos entrar por otra parte, pero entremos por el tema de la simplificación administrativa, la desregulación, que es un tema muy complicado, porque siempre que se simplifican los trámites, pues vuelven a crecer, es como la selva, ¿no? Uno corta y después vuelve a crecer todo. Esto lo vemos hace más de 20 años o 30 años en el Perú, y entonces, ¿en qué qué van a hacer para realmente hacer un cambio importante en este terreno? A ver, mira, hemos empezado hace algunos meses todo un planeamiento de justamente modernizar y adelgazar el Estado. Adelgazarlo no en el sentido de reducir competencias o de, digamos, hacer que el Estado esté ausente, sino por el contrario, que el Estado sea muy eficiente y eficaz en las cosas que hace. La modernización o la estrategia que estamos conduciendo está vinculada a establecer una tala regulatoria. Tú has hecho bien en decir que esto es como un bosque, ¿verdad? Pero hay que hacer una tala inteligente que permita identificar los procedimientos y establecer una reingeniería de los mismos y una mejor eficacia. No es solamente... Pero cuando usted dice tala, ese es el problema. Usted tala y después vuelve a crecer. Exactamente, pues. eso lo hemos conversado con el equipo, inclusive la semana pasada que vino el senador mexicano Salvador Vega, que estuvo contigo, vimos justamente eso. En México pasó exactamente lo mismo. Se eliminaron normas y la burocracia comenzó a inventarse nuevamente. Eliminaron 10.000 y se produjeron 20.000. Conocemos la experiencia mexicana, la experiencia colombiana y de otros países en esta materia, y vamos justamente a no cometer los errores que se han cometido ahí, y vamos a trabajar directamente en lo que es eficiente para poder modernizar el Estado. Lo que dijo, perdón, el senador mexicano, que había sido el secretario, digamos, el ministro de Gestión Pública de México, ¿no? Así Un es. personaje. Lo que digo es que la única manera de resolver este tema, como lo hicieron en México, fue derogar por completo todas las normas de determinadas áreas, ¿no? Por ejemplo, compras, todo lo que tenía que ver con fue derogado. Se pasó a una tabula cero, digamos, y a partir de ahí empezaron a reconstruir sobre la base de buenas experiencias. Ya hemos comenzado, hemos aprobado en el Consejo de Ministros una norma que establece la relación de todos los procedimientos que tiene que hacer el Poder Ejecutivo que tiene relación con autorizaciones municipales. Hemos comenzado por ahí. Entonces hay una lista de lo que es el Ministerio de Salud, lo que es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Producción, en fin, vinculado todo esto a autorizaciones que tiene que aprobar luego las municipalidades. Hemos comenzado por ahí, vamos a establecer, ya hemos hecho la lista completa y ahora estamos haciendo la regulación acotada de los plazos que tienen que tener el Estado, la Administración Estatal, en este caso el Poder Ejecutivo, para poder dar estas autorizaciones. Hemos comenzado también con 17 procedimientos clave para la inversión, uno de ellos, por ejemplo, los famosos CIRA, estos certificados de inexistencia de restos arqueológicos. Hemos identificado un problema muy serio, no solamente para la inversión privada, Jaime, sino también para la inversión pública. Claro. Cuando quieres hacer un penal, cuando quieres hacer una autopista, en fin. Ahora, por ejemplo, van a desviar el metro de la Avenida Venezuela a la Avenida Colonial, la línea 2 del metro, por un absurdo, porque es increíble que no se pueda pasar un subterráneo debajo ni siquiera de una ruina, sino de la Avenida Venezuela, que ya cortó la ruina, ¿no? Cuando se construyó en la época de Leguía. Eso es un problema que ya está identificado. Estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda y otros sectores para acotar estos procedimientos, por supuesto también con el ministro Peirano, para ver de qué manera esto se simplifica y esto efectivamente es eficaz para la tarea de hacer que el Estado pueda tener y pueda promover la inversión, que es lo importante en este momento, sin descuidar, por supuesto, el patrimonio histórico y arqueológico del país.
Pero así como esto, tenemos un montón de procedimientos en el Estado. Lo que tenemos que hacer es hacerlo funcional y hacer que efectivamente tengamos procedimientos acotados, procedimientos razonables en términos de tiempo y en términos además de su pertinencia. Usted me mencionó el CIRA. ¿Qué otros, por ejemplo, procedimientos? Tenemos procedimientos de las licencias de funcionamiento, las licencias de obra, para construcción, en fin, hay una serie de ¿Esos son en las municipalidades? También, por supuesto, las municipalidades es un problema. Tenemos que establecer... ¿Cómo van a hacer con las municipalidades? Estamos trabajando con la Secretaría de Gestión Pública para hacer procedimientos estándares, ¿no? Por ejemplo, hace algunos días aprobamos en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción un procedimiento estándar para una ordenanza municipal para la regulación de las casas de cambio, ¿ya? Las casas de cambio en el Perú, hasta antes de la ley de lavado de activos que promulgó el gobierno a inicios de este año, simplemente requería de la autorización municipal como cualquier bodega o cualquier establecimiento. Las casas de cambio son sitios en donde también se puede lavar dinero, sitios de entonces ahí en lugar de eliminar van a aumentar más normas. Sí, porque ahí en ese tipo de circunstancias, en ese tipo de casos, sí se requiere una regulación mayor porque estamos hablando de actividades ilícitas o actividades que pueden colisionar con actividades lícitas. Entonces necesitamos ahí poner algunos parámetros, pero parámetros estándares, no lo que ocurre hoy día en el Perú, que una municipalidad A, B o C determina los procedimientos que quiere. O sea, cuando se hacen los tupas, las municipalidades determinan los requisitos que quieren. Entonces tú te puedes ir a la municipalidad de San Isidro o la municipalidad de Pativilca y vas a encontrar requisitos distintos. Necesitamos encontrar estándares, unificar criterios y hacer que estos criterios sean razonables para el inversionista o para el ciudadano. ¿Que tupas únicos para todas las municipalidades? Deberíamos avanzar en esa línea, ¿no? Son textos únicos, justamente el nombre viene de ahí, pero hemos entrado en una distorsión porque como cada municipalidad aprueba sus tupas, finalmente, esto genera esta maraña, digamos, de procedimientos donde uno no sabe qué requisitos tiene en cada entidad pública, ¿no? Porque las municipalidades no solamente son fuentes de muchas trabas, sino en esa misma medida de mucha corrupción, ¿no? Bueno, cuando hay una facultad discrecional en estos términos de autorizaciones, hay lamentablemente corrupción, y sobre todo cuando no hay un análisis o balance de tiempo en el cual el funcionario tiene que resolver. La ley dice que en 30 días tienes que resolver un procedimiento, pero muchas veces esto no se cumple, ¿no? Entonces hay que ver de qué manera atamos también estas obligaciones. Pero lo más importante en esta estrategia del gobierno es que establezcamos un modelo único, digamos, de procedimientos, a través de manuales unificados, y luego también los términos razonables, el sentido común, que muchas veces no tenemos en el Estado. Y lo que queremos también, y esto es lo más importante de todo esto, es generar compromisos en la ciudadanía, ¿no? Que los ciudadanos nos digan a nosotros qué tan bien, o seguramente mucho más, qué tan mal estamos en el Estado. Nosotros los funcionarios tenemos una visión del Estado desde arriba y viendo cómo funciona, pero desde el otro lado de la vitrina tenemos que saber qué piensan los funcionarios sobre cómo funciona el Estado. ¿Cómo van a hacer? Vamos a iniciar una campaña a partir del próximo mes, en enero, invocando y provocando a la ciudadanía para que nos diga esto a través de un concurso que vamos a lanzar, una iniciativa muy importante que creemos que va a movilizar a todo el Estado y por supuesto esperamos a toda la comunidad en aras de reformar y modernizar el Estado, ¿no? Ahora, para llevar adelante un proceso de esta naturaleza que supone pues derogar miles de normas, establecer nuevas normas pero más simples, en fin, y atacar una serie de procesos y todo lo demás, se necesita un equipo importante, o quizás tercerizar y contratar una empresa de reingeniería, una empresa de estas cosas. ¿Qué van a hacer para manejar esto? No creo que lo vayan a poder hacer con la Secretaría, en México, con la Secretaría que tienen ustedes ahí, de Gestión Pública, que creo que tiene 15 profesionales. Un poco más, pero o 18. En México no se requirió armar un equipo grande de gente. En México lo que se requirió fue convocar al pueblo. En México, luego de todo este proceso que involucró, por supuesto, este concurso que se llamó el trámite más inútil, se eliminaron 17.000 trámites en México, ¿no? Entonces hay trámites absurdos en el Estado. ¿Es lo que van a hacer acá entonces? Vamos a iniciar este proceso, efectivamente. Cuando tú sales al aeropuerto, llenas un papelito, ¿no es cierto?, de inmigración, que no tiene sentido, ya todo está tecnificado. Cuando te piden tu DNI en cualquier procedimiento, ¿para qué te piden eso? Si ya eso está dentro de la interoperabilidad que tiene el Estado con RENIEC.
¿Para qué te piden la partida de nacimiento si eso ya forma parte de tu identidad, que está registrada y está en sistemas informáticos? Hay una serie de pasos que la administración está pidiendo que no lo requiere hacer, porque siempre se ha hecho así. Entonces lo que tenemos que hacer es reinventar el Estado, no solamente modernizarlo, que es un concepto importante, en fin, pero tenemos que preguntarnos por qué funcionan así las cosas. Y lo que va a hacer la Presidencia del Consejo de Ministros es iniciar una campaña y una, digamos, una sostenida estrategia con todo el Estado para poder llevarlo a un nivel superior. Y estamos, yo creo, en condiciones ya tecnológicas en muchas ciudades, sobre todo las ciudades más importantes del país, para poder afrontar este problema. No solamente es un tema del Poder Ejecutivo, repito, sino de todas las agencias del Estado que participan en esta tarea. Y el tema de las decisiones, el parálisis de la parálisis de las decisiones en el sector público en lo que se refiere a autorizaciones y permisos para obras, para inversiones importantes, y no solamente privadas, sino también públicas, porque hay cosas que no se deciden, no se hacen. Eso, claro, se necesita quizás más gente más preparada en el Estado, o se necesita también simplificar procedimientos, porque no, aquí no estamos hablando simplemente... Es un tema que es una estrategia, digamos, múltiple, no solamente es reducir los pasos, hacer reingeniería de procesos, sino también efectivamente empoderar a los funcionarios y darles las garantías de que sus decisiones no tengan ningún tipo de observación o en todo caso lo que sea razonablemente aceptable, ¿no? ¿Y cómo van a hacer eso? Bueno, hemos suscrito con la Contraloría un convenio esta semana justamente para afincar este proceso de modernización del Estado. Vamos a ver en dónde están los puntos débiles de la administración, que la Contraloría también determine un asunto que es muy importante, que está en la ley, pero que nadie lo quiere cumplir. La Contraloría tiene un límite que está vinculado también a la discrecionalidad. La discrecionalidad puede ser buena o puede ser mala. En el caso de lo primero, lo que estamos hablando es que la discrecionalidad de la administración no puede generar responsabilidad cuando así se establece en la normativa. Entonces, cuando un funcionario tiene que tomar una decisión discrecional, esto no necesariamente es negativo. Y eso es lo que tiene que entender la Contraloría, que ya además está establecido en la ley. La Contraloría no puede sancionar por una facultad discrecional del funcionario. Esto es muy importante ponernos en la cultura del funcionario, en la cultura de la administración, para que sepan que sus decisiones también son decisiones importantes y que pueden no necesariamente generar responsabilidad. Es un tema complejo, ciertamente, por la cultura que tenemos en el país, pero tenemos que comenzar a darle facilidad, orientación y sobre todo celeridad a los trámites en el país, ¿no? Ese es el objetivo de esta estrategia del gobierno. Bueno, antes de terminar esta parte, hemos hablado de cómo hacer para eliminar normas. Ustedes van a convocar, por lo que entiendo, a la ciudadanía. Tenemos en este momento 130 equipos trabajando ya en todo el Estado, equipos propiamente de cada entidad, capacitados por la Secretaría de Gestión. Vamos a seguir en esta dinámica. Es una tarea grande, sin duda alguna, importante, necesaria para el país, y esperamos que esto genere en los próximos meses una dinámica distinta de la relación entre el Estado, las empresas y la ciudadanía. Ya, pero ahora, ¿cómo hacer para prevenir que vuelvan a nacer, es decir, que vuelva a crecer la selva, es decir, que vuelvan a nacer, que la burocracia vuelva a inventar normas para justificar su existencia? Hay que hacer que justamente las funciones, las competencias que existen en el Estado se mantengan en lo razonable, donde se requieran cambios normativos se harán, y lo que tenemos que hacer es justamente hacer que la burocracia, hacer que la administración, si ya no tiene que hacer esa actividad que antes hacía, se dedique a hacer otra cosa. Es un trabajo bastante grande que estamos y ambicioso que estamos proponiendo. Pero bueno, creo que es necesario, ha llegado el momento. Sería bueno que pase al sector privado, pues una parte de ella, en todo caso, si sobra en el Estado, vamos a inventar trabajo para eso. Yo no diría que sobre gente, lo que tenemos que hacer es que los funcionarios se dediquen a aquellas actividades que sean realmente necesarias para mejorar la administración. Pero deberían diseñar algún esquema para impedir la generación de nuevas normas, o por mucho para ponerles, por ejemplo, esto es una cosa... En México se hizo así, Jaime, en México se estableció, luego que se derogaron las normas, luego que se estableció que estas eran las normas a través de manuales operativos únicos dentro del Estado, se estableció que no se podían, salvo que el presidente de la República directamente autorizara la generación de nuevos trámites. Nosotros creemos que es una buena práctica, es una solución interesante. Estamos explorando en este momento las posibilidades desde el punto de vista jurídico de una norma como esta en el país, a efectos de que luego que hagamos el ordenamiento de la normativa y el ordenamiento de los trámites en el país, blindar esto, y solamente cuando se requiera, a lo mejor podemos hacer vía Consejo de Ministros, que ese trámite o que se invente un trámite nuevo dentro de la administración, cuando sea absolutamente necesario. Ahora, para eso hay una metodología que fue propuesta en su momento, hace mucho tiempo, por Hernando de Soto, simplemente